Y el día de hoy, hermanos, Dios estaba poniendo que estuviera hablando, ¿verdad? De que Dios va como poderoso gigante peleando nuestras batallas. Amén. Y en segunda de Crónicas 20:17 dice la palabra: sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Mire cómo habla la palabra del Señor, que nosotros no tenemos que luchar. Dice, tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Amén. Y podemos mirar aquí, ¿verdad?, lo que es en este versículo, en segunda de Crónicas 20:17, que un rey llamado Josafat, en el cual lo primero que hizo al enterarse de las malas noticias, ¿qué es lo que hizo? Él le suplicó al Señor que lo guiara. ¿Y qué hacemos muchas de las veces cuando nos viene una situación? Cuando nos viene un problema a nuestras vidas donde no sabemos qué hacer. A veces corremos con los vecinos, a veces no sabemos qué hacer, a veces andamos desesperados, desanimados. Pero Dios quiere que nosotros seamos esas mujeres que podamos conquistar en la oración, que podamos ir ante su presencia y podamos humillarnos. Porque algo que yo he aprendido es de que en mi propia fuerza yo no puedo hacer nada, sino que tengo que dejar que el Espíritu Santo sea mi guía, que el Espíritu Santo venga a direccionarme en esa situación. Y yo sé que a veces no es fácil obtener una noticia mala, pero lo único que tú puedes hacer en ese momento es orar al Señor y decirle: Señor, pues si tú estás permitiendo todo esto, Señor, enséñame la raíz, enséñame qué es lo que tú quieres enseñarme, porque muchas de las veces estamos orando para que Dios venga a hacer la obra, y cuando Dios empieza a trabajar con nuestra familia, nuestra casa, ¿qué es lo que pasa? Nos desesperamos, miramos que ya va todo como color de rosas y decimos: Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Y muchas de las veces Dios nos quiere mostrar su fidelidad, que Él va como poderoso gigante peleando por nuestra situación, peleando nuestras batallas, y a veces no lo queremos entender o se nos hace difícil comprender en ese momento, pero dice Dios, o sea, quédate quieta, yo estoy contigo. Y lo que me encanta mucho, ¿verdad?, como este rey Josafat, en el cual lo primero que hizo al enterarse de las malas noticias, él no corrió, sino que él se quedó quieto y le suplicó al Señor que lo guiara. Así también ordenó a que todos en Judá ayunaran al Señor. Así que lo primero que hizo Josafat es buscarlo en oración y en ayuno. Y esa tiene que ser nuestra meta, esa tiene que ser nuestra actitud. Que cuando nosotros recibamos una mala noticia, nosotros no nos quedemos quietos, sino que váyanos a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque aún en su palabra dice que vengan a mí todo aquel que esté cansado y trabajado, y Él nos hará descansar. Él nos va a dar ese descanso que nuestra alma necesita. Tal vez en ese momento viene la angustia, viene la desesperación, viene eso, ¿verdad?, dentro de nosotros, como que, ¿qué es lo que está pasando, Señor? Pero es ahí donde el Señor quiere que nosotros vayamos ante su presencia y le pídanos la dirección, le pídanos la guianza, qué es lo que podemos hacer en esta situación, ponernos a orar, a ponernos a ayunar. Pero esto es lo que primero debemos hacer para buscar a Dios en oración y en ayuno. No busques a las personas, porque Él es el que te va a dar las victorias. Y muchas de las veces buscamos a las personas, queremos un consejo de las personas y siempre nos van a dar lo contrario. Yo hace poco pasé una situación con mis padres donde no me querían decir que mi padre estaba en un hospital. Y yo, pues, cuando me enteré de la noticia, yo estuve en una oración y pues de repente me entra una llamada, pero era algo que yo estaba orando: Señor, o sea, obra tú, Señor. Yo ya hablé, yo ya aconsejé, yo ya di esta palabra, pero ya entra tú directamente en el escenario, Señor. ¿Y qué puedo hacer yo, Señor, si ya palabra ya se les ha dado, consejo ya se les ha dado? Entonces me acuerdo que ese día yo estaba en la oración y sentía una inquietud, ¿verdad? Y de repente me entra una llamada de una hermana mía y me dice: Karina, fíjate de que
tu papá está en el hospital. Y le digo yo, pero ¿por qué está en el hospital? No, pues que le dio un ataque. Y le digo, ¿cómo que le dio un ataque? Y pues, ¿qué pasó? No, pues que estaban discutiendo y esto y lo otro. Y yo le abro mi corazón, hermano, porque a veces nos miran a uno, ¿verdad? Predicando. A veces nos miran a uno en fuego. A veces nos miran a uno, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios. Y no mostramos nuestras debilidades, pero todos tenemos debilidades. Todos tenemos un lado donde tal vez Dios está trabajando. Y yo me acuerdo que ese día colgué el teléfono y sí, empezaron mis lágrimas a rodear. No me podía contener y yo decía, Señor, pues ¿qué es lo que me quieres enseñar con esta situación? Y yo a veces quería ir corriéndome para esa ciudad donde está mi padre, pero algo que me dijo el Señor es, tranquílate, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. No temas ni desmayes porque yo soy el que peleo por ti. Y me acuerdo que yo cuando le llamé a mi esposo, él aún hizo una oración por mí. Y me dijo, todo va a estar bien. Y créame, hermano, que yo pudiera haber idome a esa ciudad, pero algo que en mi corazón estaba de que Dios estaba obrando, que Dios estaba haciendo algo diferente. Y fue cuando recibí una paz que yo nomás empezaba a orar y decirle, Señor, bueno, si pasó esta situación, yo sé que algo bueno va a empezar a suceder a través de todo esto. Me acuerdo que cuando me llamaron de regreso, ya recibí unas buenas noticias que mi papá ya estaba en la casa. Y yo le dije a Dios, gracias Dios, porque tú cuidaste la vida de mi padre. Pero si hubiera sido otra persona desesperada, una persona que no orara, una persona que tal vez en ese momento hubiera actuado estéril, que necesitaba que ir allá con mi papá, tal vez nada de esto hubiera sucedido. Y a veces yo digo, Señor, muchas de las veces tú nos quieres enseñar a ir a otro nivel de dependencia contigo, donde te podamos conocer, donde te podamos ir ante tu presencia y recibir esa fuerza que uno necesita. Y lo único que a uno le queda es orar por nuestros familiares. Que aunque estemos mirando todo que va a lo contrario, lo único que usted puede hacer es orar y que Dios trabaje como Él tiene que trabajar, porque muchas de las veces entrometemos los planes que Dios tiene hacia nuestras vidas, hacia nuestra familia, lo que estamos orando, Señor, trata. Pero cuando viene el trato de Dios, ¿cómo es que estamos actuando? Entonces así es que nosotros como Josafat tenemos que buscarlo en ayuno y en oración. Y pedirle al Señor esa guianza, esa dirección. Esto es lo que debemos de hacer para que Él nos dé la victoria. Y Dios responde a su clamor y le dice, en el 15 dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén. Escucha rey Josafat. Esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino que es de Dios. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Él debería de mantener su posición. Y así es como muchas de las veces en las situaciones más difíciles de nuestras vidas, tenemos que mantener nuestra postura, tenemos que mantener nuestra posición y decirle, bueno, Señor, si tú estás permitiendo todo esto, ¿qué me quieres enseñar? Y no ponernos histéricos, no ponernos con ese miedo, con esa inseguridad nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor, esto es lo que les está diciendo, no tengan miedo. Yo no sé la situación que tú tal vez estás atravesando en este día, pero Dios te dice, no tengas miedo. No te desalientes porque la batalla no es tuya, sino que es de Dios. Y Él es el que nos va a dar esa batalla, esa prueba para mirar dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón todavía no ha aprendido, si nuestro corazón todavía necesita más dependencia. Y aún dice, el que debería de mantener su posición. Y el 17 dice, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Uno a veces no tiene que luchar, hermano. Lo único que tiene que hacer es tomar su posición. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor.
Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengas miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. ¿Y cuál es la posición de la oración? ¿Cuál es tu posición en oración? Él les dijo que no se movieran, que se quedaran quietos. Y la palabra quedarse quietos, esto significa que no obres o no metas tu mano y no tomes decisiones por tu impulso, por tus emociones. ¿Cómo tú te estás sintiendo en el momento? Uno no tiene que tomar esa posición, sino que decirle, bueno, Señor, está pasando todo esto, pero ¿qué me quieres mostrar? Yo no quiero hacer esto en mis propias fuerzas. Yo quiero que tú seas dándome la victoria. Si tú lo hablaste, tú lo dijiste, Señor, enséñame. Ayúdame a poder resistir esta prueba, esta lucha. Porque a veces tomamos decisiones a la ligera o a nuestro impulso, que el día de mañana podemos equivocarnos, que el día de mañana podemos decir, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero es aquí donde Dios quiere llevarnos a esa confianza, tener esa certeza, donde Dios pueda venir a obrar como Él quiera. Porque Él es Dios, hermano. A veces nosotros no entendemos la situación, pero Él es Dios, es el que pelea por nosotros. Y muchas de las veces estamos aquí en las oraciones, Señor, trata con mi familiar, trata con mi esposo, trata con mi hijo. Mira que no quiere entender, que tiene una rebeldía, que por más que le predico tu palabra, como que miro todo lo contrario, como que más se está poniendo más recia la cosa. Pero es aquí donde el Señor quiere mostrarle a usted que usted venga a la oración, que usted no se desaliente, que usted le diga, Señor, aquí estoy, pero ¿qué es lo que me quieres enseñar a través de todo esto? Y lo tremendo es, hermanos, que muchas de las veces la gente sabe qué es lo que tiene que hacer y no lo hace. ¿Por qué? Porque caen en un espíritu de conformistas. Viene un espíritu de conformismo hacia sus vidas donde los quiere venir a apartar del plan y del propósito del Señor. Y mientras nosotros estemos esclavizados bajo esa cobertura del conformismo, nosotros no vamos a poder mirar la victoria del Señor. Y podemos mirar, hermanos, que cuando una persona se conforma, una persona sigue lo mismo, fácilmente una persona conformista se adapta a cualquier circunstancia o cualquier problema. Muchas de las veces están pasando problemas matrimoniales y se adaptan a estar como perros y gatos. No hacen nada por arreglar su situación. Hay mucha gente que está batallando financieramente, mucha gente que está batallando en su matrimonio, mucha gente que está batallando con sus hijos, y por más que uno quiera venir a darles una palabra, hey, esfuérzate, sé valiente, busca del reino del Señor y así como Dios nos ha prometido, que todo lo demás va a venir como añadidura. Pero muchas de las veces la gente no se quiere esforzar. La gente lo primero que quiere es que Dios le arregle su situación estilo microwave, cuando no es así. Cuando realmente ellos han caído en un espíritu de conformismo. Pero hoy en este día Dios quiere que tú entiendas que Dios no te quiere en esa situación. Y si tú has caído en un conformismo en tu vida donde dices tú, es que yo ya no miro respuesta, ya me metí a ayunar, ya me metí a orar por este varón, ya me metí 7 días, una semana, meses, ya llevo así años. ¿Y cuándo es que Dios me va a dar la victoria? Pero muchas de las veces Dios no nos va a dar las cosas fáciles, porque Él sabe que si Él no lo da así solamente, Él sabe que nosotros nos podemos perder. Él sabe que tal vez en ese momento Él ya conoce los pensamientos, conoce nuestro corazón, conoce qué hay dentro de nuestro ser, de nuestro espíritu. Y si Dios viene a operar en nuestros problemas, en nuestra situación rápidamente, Él sabe que nos va a dañar. Y algo que yo me recordaba la vez pasada, ¿verdad? De que cuando yo iba empezando en los pies de Cristo, o sea, hubo un enamoramiento tan poderoso, porque cualquier cosa que yo oraba, yo podía mirar cómo Dios estaba obrando de una y otra manera. Y a veces hay oraciones donde yo le digo, Señor, pero yo te estoy orando por mi papá, yo te estoy orando por mis hermanas, yo estoy orando por esto, por lo otro, Señor, ¿y por qué no miro resultado
en lo que es mis hermanas. Por más que les predico, como que más se endurecen. Por más que les digo, acérquense a Cristo, Cristo las ama, más cierran su corazón. Y yo digo, Señor, bueno, pues trata tú, ya no hay yo ni qué decirles. Pero muchas de las veces Dios dice, ok, deja que yo meta mi mano. Porque muchas de las veces nosotros queremos ser Dios, queremos venir a entrometernos, queremos venir a arreglar los problemas de alguien más, cuando Dios dice, hey, espérate, yo estoy trabajando, yo sé lo que estoy haciendo. Y no es cuando tú quieras, sino que es cuando yo quiera. Y yo me recuerdo también que cuando mi mamá estaba bien metida en la iglesia, me acuerdo que ella oraba mucho por mí. Y me decía, Karina, ve a la iglesia, Cristo te ama, tiene una mejor vida para ti. Y ese amor que tú andas buscando, solamente Dios te lo puede dar. Pero yo siempre la tiraba al león. Yo decía, o sea, déjame en paz, déjame vivir mi vida. Y yo no había entendido ni comprendido que tal vez en ese momento ella estaba orando, ella estaba teniendo pruebas, tenía luchas contra toda la casa, porque nadie íbamos a la iglesia. Y muchas veces viene el cansancio, hermano. Muchas veces viene la frustración de estar orando y no mirar resultados. Pero es porque Dios está trabajando con nosotros, porque dice el Señor, si yo te traigo a tu familiar, eres capaz de que te me descarríes. Eres capaz de que te vayas corriendo. ¿Y qué es lo que le vas a enseñar a fulano, a sutano? ¿Qué es lo que les vas a impartir si tú eras una de las personas que estuvo orando, que estuvo intercediendo por ellos? Y muchas de las veces dice Dios, yo todavía sigo trabajando en tu paciencia, a ver qué tanto tú aguantas, a ver qué tanto tú puedes resistir. Y así mismo Dios quiere que nosotros entendamos y que comprendamos que Él nos quiere usar, pero nos quiere usar en el ayuno, nos quiere usar en la oración, porque aún en el ayuno es donde se rompen las maldiciones, es donde se rompen esas ligaduras que tal vez tienen tan atrapados a nuestros familiares. Tal vez es ahí donde el Espíritu Santo quiere traer un rompimiento de maldiciones que nos van persiguiendo y que nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos hemos adaptado a la situación, nos hemos adaptado al problema que estamos pasando. Y una persona conformista nunca piensa en mejorar, nunca piensa en crecer, nunca piensa en madurar, tampoco piensa en salir adelante. Por lo general, son personas mediocres, son personas que se quedan quietas, son personas que ya ahí el enemigo les tiene haciendo cosquillas, ya ni cosquillas le hace. ¿Por qué? Porque dice, así es como yo lo quiero tener. Cuando nosotros estamos pasando un problema, una situación, y nos mira quieto el enemigo, dice, así es como yo lo quiero tener. Pero cuando usted es un hombre y una mujer que verdaderamente guerrea, que verdaderamente conquista en el reino del Señor a través de su ayuno, de sus oraciones, Dios dice, Maicar, a este sí le puedo confiar, a este sí le puedo dar esto y lo otro, a este sí le puedo venir a abrir esa petición que me está pidiendo, porque no es una persona que se ha conformado en el ciclo de vida que él está viviendo, sino que es una persona que se ha permanecido, que ha tomado su posición, que ha tomado su armadura. Y es triste, hermano, porque hay mucha gente que hoy en día ya no están. ¿Por qué? Porque se cansan, porque se debilitan, porque no saben correr a lo que es a su presencia. No saben ir a descargarse, a decirle al Señor cómo se sienten. Y es donde vamos a recibir ese despojo en la presencia del Señor. Y podemos mirar que cuando una persona es una persona conformista, este tipo de persona comienza un proyecto pero nunca lo terminan. Pueden comenzar orando por una cosa, al otro día están orando por otra cosa, pero es aquí donde Dios quiere que nosotros tengamos esa permanencia, ese fuego en nosotros, donde podamos estarle pidiendo día con día, constantemente, que no nos cansenos, que no nos debilítenos, y podamos decirle, mira Señor, te presento esta situación. Yo sé que ya te la ha presentado, pero te la sigo presentando porque yo quiero mirar la mano tuya. Y algo que yo he aprendido y comprendido, que cuando yo vengo a las oraciones, yo no vengo aquí rutinariamente a sentarme, a estar orando, o decirle, Señor, aquí estoy una vez más,
o mira mi debilidad, mira mi problema. No, sino que yo empiezo a adorarle, yo empiezo a exaltarlo, yo empiezo a decirle gracias, Señor, por todo lo que tú me das. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que está pasando y lo que está aconteciendo, pero yo sé que de ti viene la victoria. Número 1, la posición que usted tiene que tener cuando venga una situación a su vida es de ayuno y de oración. Quedarse quietos, no se mueva por sus emociones. Y dice, observa la victoria, no le digas a Dios cómo hacer las cosas. No discutas en cómo Dios está obrando. Porque muchas de las veces somos buenos para quejarnos. Somos buenos para decirle, Dios, ¿cuándo vas a hacer la obra? Dios, ¿cuándo vas a hacer aquí? ¿Cuándo vas a hacer allá? No es cuando uno quiera, sino es cuando Dios quiera. Es cuando Dios va a meter su mano. Es cuando Dios se va a glorificar a nuestra manera. Pero nosotros tenemos que dejar que Dios obre como Él quiera, que nosotros no lo estemos acusando, que nosotros no estemos murmurando, ay, que cuándo lo vas a hacer, ya estoy cansada, esto y lo otro. No, es al tiempo y a la manera de Dios. Y podemos ir ahí en Primera de Corintios 15:57, que dice la palabra en Primera de Corintios 15:57, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre tiene que haber ese agradecimiento, pasando lo que estemos pasando, siempre tiene que haber esa alabanza, siempre tiene que haber ese agradecimiento de decirle, gracias Señor por lo que tú estás haciendo, porque yo sé que tú estás obrando. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y eso es lo que usted tiene que entender, que cuando nosotros tengamos una prueba, una lucha, usted dele gracias a Dios y dígale, Señor, yo sé que tú estás obrando, me duele y lo que sea, Señor, pero gracias porque yo sé que a través de todo esto tú me vas a dar la victoria. Y algo tú estás enseñándome, algo tú me estás quebrando y me está doliendo, Señor, pero yo sé que a través de todo esto tú sacas algo bueno, porque tú no avergüenzas a tus hijos. Y así dice, así, hermanos míos, estar firmes y constantes. Tenemos que ser personas firmes, tenemos que ser personas constantes, donde no nos importe y que le podamos decir, Señor, yo sé que tú estás obrando, yo sé que tú estás glorificándote. Y aunque no hayan palabras en mi boca, pero yo te voy a alabar, yo te voy a exaltar. Pero Dios quiere que nosotros seamos personas firmes, personas constantes, que no huyamos del problema, de la situación, sino que nos quedemos ahí firmes, buscando el rostro del Señor, buscando que Él haga la obra que Él tenga que hacer en nuestra casa, nuestra familia, con nuestros familiares, que por más que nosotros no miremos la situación que vaya bien, pero siga orando, siga perseverando en su fe, sígale pidiendo al Espíritu Santo. Y lo más importante que ellos hicieron en medio de la batalla fue que adoraron y alabaron a Dios. ¿Tú cómo reaccionas cuando estás pasando una situación? ¿Lo adoras? ¿Lo exaltas? Porque somos buenos, hermanos, cuando estamos felices, contentos, teniendo todo a nuestro alcance, teniendo dinero, estando en una familia muy bien, mirando cómo Dios nos está bendiciendo. Es bueno venir ante su casa y empezar a adorarle, exaltarle. Pero yo he mirado muchas personas como a través del proceso, a través del quebrantamiento, a través del trato de Dios hacia sus vidas, muchas de las veces no quieren ni pasar al altar. Todavía teniendo una situación tan tremenda, no quieren pasar al altar. No quieren adorar al Señor. Y algo que a mí me gusta mucho, una adoración que dice que mis labios siempre te adorarán. Y por más que me duela, más que me quebrante, por más que yo reniegue, pues lo único que me queda es adorarle, porque de allí van a venir mis fuerzas. Pero ¿cómo es que tú estás reaccionando ante el problema? ¿Cómo tú estás reaccionando cuando no tienes dinero? Y es aquí donde muchas de las veces la gente que va comenzando
dice, no, es que Dios no me escucha, ya oré tanto y que Dios esto y Dios lo otro. Pero Dios está mirando nuestra queja, Dios está mirando nuestra murmuración. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Si realmente de nuestra boca está saliendo bendición o está saliendo pura queja, una queja alabanza, dicen por ahí. Pero Dios quiere que nosotros, en medio de la batalla, podamos adorarle y alabarle tal y como lo hicieron estos hombres del Señor. Y podemos mirar ahí en el versículo 18, dice, entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y Jerusalén hizo lo mismo. Así es como nosotros tenemos que reaccionar. Y el 21 dice, después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaban delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Y así es como el amor de Dios siempre perdura para siempre. Dios no te va a dejar que tú te ahogues en un vaso de agua, que no sepas qué hacer en una situación. Lo único que Dios quiere es enseñarte cómo puedas tú depender de Él, cómo tú puedes, que cuando tengas una prueba, una lucha, tú puedas ir ante su presencia antes de ir a contarle a todo el mundo cómo tú te estás sintiendo, porque en la presencia del Señor es donde tú vas a encontrar esa paz, tú vas a encontrar ese gozo, tú vas a encontrar lo que tu alma necesita en ese momento. Y el 22 dice, cuando comenzaron a cantar y alabar y dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y cada uno de ellos. Con adoración tú estás declarando palabras de victoria. Le demuestras a Él que tú confías en Él, que Él lo va a hacer. Y ese tiene que ser nuestro regocijo día con día. Que cuando por lo peor que tú te sientas en ese momento, tú tienes que entender que Dios es el que va peleando como poderoso gigante, para que tú puedas seguir confiando en Él, para que tú puedas tener esa certeza de que Él lo va a hacer. Y en Jeremías, ya para ir cerrando, ¿verdad? Lo que dice en Jeremías 20 del 11 al 13 dice, mas Jehová está contigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetuamente confusión que jamás será olvidado.